¿Qué es el pacto de sal? 18 años después de la sublevación en Israel, su rey guerreó contra Abías, el rey de Judá. Antes del combate Abías le gritó al rey rebelde lo que dice segundo de las Crónicas capítulo 13 versículo 5. ¿No saben que Jehová, el Dios de Israel, le dio a David el reino de Israel para siempre, a él y a sus hijos, mediante un pacto de sal? ¿A qué se refería por el pacto de sal? ¿Qué es el pacto de sal? En Levítico capítulo 2 y versículo 13 Jehová mandó, todas las ofrendas de grano que hagas deben sazonarse con sal. No permitas que a ninguna de tus ofrendas de grano le falte la sal del pacto de tu Dios. Siempre que hagas una ofrenda, ofrecerás sal. También en Números capítulo 18 y versículo 19 dice todas las contribuciones santas que los israelitas le hagan a Jehová se las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas como ración permanente. Es un pacto de sal permanente entre Jehová y tú y tus descendientes. La sal es un preservativo que evita la putrefacción y descomposición, y por lo tanto cuando se habla de sal se refiere a pureza y permanencia. Es decir, un pacto duradero e inalterable. Se informa que en tiempos antiguos el comer sal con otra persona era una señal de hospitalidad y fidelidad, un vínculo de amistad perpetua o voto de fidelidad. Era un voto de lealtad. Por consiguiente, el pacto de sal que Jehová hizo con David permanecería para siempre sin quebrarse, y Abías le recordó a este rey traidor y desleal el pacto, pero en vano. Con un ejército que era el doble en tamaño, atacó a Abías, pero fue derrotado. Si quieres escuchar los siguientes vídeos, ¿por qué no te suscribes y así recibes una notificación?